una alternativa que sería dejar el dinero en casa o dejar el dinero en el banco, en la cuenta, no es factible. Porque al fin y al cabo ahí estás garantizándote que mínimo vas a perder. Este es un programa patrocinado por Mirmidons Capital y Finan-Fox, asesores en activos patrimoniales y expertos en planificación financiera. Cuéntanos un poquito cómo empezó todo esto, de dónde nace como tu interés en la planificación financiera. Pues mira, yo empecé, yo he estado emprendiendo desde 2010, Vale. con lo cual ya tengo un poquito de experiencia, digamos, en ese sentido. Y precisamente yo estudié Derecho y Empresariales, pero uno no sale aprendiendo de la universidad productos financieros, ni cómo te explican o no te explican las cosas. Es decir, que al final tú sabes unos conceptos básicos, económicos, macro, micro, tal, pero producto financiero de banco, de aseguradora, ni idea. Entonces, para mi primera startup, yo solicité un préstamo. Y ese préstamo nos vincularon preferentes, Vale. pero sin que lo supiéramos. Nos dijeron que era un depósito, que se podría recuperar a los 3 meses, a los 6 meses, tal. Entonces, claro, nosotros nos fiamos totalmente de la persona que nos atendió y que nos explicó a su manera lo que estábamos haciendo. Ok. A partir de ahí, firmamos todo y cuando pasó el plazo que nos dijeron, el dinero no había vuelto. Y nos dijeron, bueno, no te preocupes, se está gestionando, tal. Pasaron otro mes y pico. ¿Cuánto dinero cuánto fue la inversión? El préstamo fueron 30.000, de los cuales 6.000 estuvieron como bloqueados con preferentes, que eran 3 y 3. Una que era un mes, Sí. y otra a 3 meses. Sí, el del sí. mes nos lo devolvieron sin problema, y el de los 3 meses fue el que dio ahí... no funcionó. Claro, a partir de ahí creo que pasaron 6 meses. Después de los, 3 meses, 4 o 5, preguntando cada 2 por 3, no nos daban una respuesta, digamos, realista o una respuesta convincente de lo que pasaba, hasta que al final empezamos a ver qué es lo que habíamos firmado. Nos dimos cuenta de que nos habían hecho un test MiFID, que era el MiFID original. Ahora estamos con el MiFID 2, que son test de adecuación que tienen que rellenar los clientes para ver si los productos son adecuados para ellos. Habíamos rellenado un test, pero firmado simplemente, no nos acordábamos de haber hecho ese test. Un test donde venía que nosotros éramos adecuados porque habíamos estudiado tal, y no teníamos ni idea de lo que habíamos firmado. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta de que está muy indefenso ante una postura de una entidad financiera que controla muy bien el flujo de información que da y que debería ser totalmente transparente, pero que ya sabemos cómo acabaron las preferentes, y el que no lo sepa, que busque en Google y verá toda la bola que se montó. Entonces, yo al final lo que pasó fue que acabé con 1.700 euros de los 3.000. Claro, a mí en 2010, recién salido de la carrera, 3.000 euros para mí era un capital. Ya. Entonces, que me quedara casi con la mitad del dinero, para mí fue un te tocó, palo bastante gordo. Sí. Entonces, eso hizo, a mí me gustaba más la parte de empresa, pero también la parte de finanzas, y eso se me quedó aquí. Ya. Eso, digamos que al final... eso te dolió, ¿no? Claro, porque al final yo me sentí, bueno, como se sintió mucha gente, ¿no? Sí. No a lo mejor, bueno, sí, engañado al fin y al cabo, pero al fin y al cabo como que, oye, ¿por qué no me lo has dicho desde el principio? Yo te doy el préstamo con estas condiciones, estas son las condiciones, pero dímelo claro, no me diga que es como un depósito, que tal, y al final no. Ya. Entonces, a raíz de ahí, yo seguí emprendiendo, y en 2013, 3 años después, entré a trabajar en el sector. Me salió una oferta para poder trabajar dentro del sector financiero, y claro, yo tenía todavía eso en la cabeza. Yo tenía todavía eso de, oye, a los clientes, al final, el cliente... Sobre todo, yo iba a pedir un préstamo, que es totalmente distinto a la gestión de capital. Pero al fin y al cabo, el cliente lo que quiere es que le ayuden y que le digan lo que hay. Claro, sí. Sí, sobre todo como mucha transparencia, ¿no? No como... Claro, porque al fin y al cabo tú estás
entrando en un mundo, sobre todo la mayoría de personas, Sí. entra en un mundo que Sí. no sabe cómo va. Sí, Y sí. sobre todo que trabajamos con algo que es común, que es el dinero, pero no nos enseñan a cómo gestionarlo. No nos enseñan a Exacto. algo tan básico como Sí. cuánto tienes que mantener de colchón de seguridad para que si te echan a la calle o te bajan la jornada, puedas seguir manteniendo el mismo nivel de vida sin preocuparte de que al mes que viene ya no tienes dinero Sí. para comer. Sí, sí, sí. Por Sí, ejemplo. que en los colegios no te enseñan inversiones 1, 2, 3, 4 ni Claro, ni nada. ya hay algunos programas, pero muy incipientes, Ujú, ujú. muy iniciales, que todavía no profundizan mucho. Entonces, claro, ahí eso lo tenía yo en la cabeza. A partir de ahí, mi punto siempre fue empezar siempre por los costes, empezar siempre por las comisiones, Ya, empezar ya. siempre por lo malo. Sí. Porque al fin y al cabo, lo bueno es muy fácil de explicar. Ujú, Siempre, ujú. siempre las rentabilidades te las ponen en grande, en los bancos, en las aseguradoras, el número gigante, para que no te quede la duda de cuánto puedes ganar. Pero luego eso es bruto. Ujú, Luego ujú. tenemos que ver cuántos gastos. ¿Y qué Ujú. pasa si yo no quiero llegar al plazo completo y saco el dinero antes? Ujú. ¿O qué pasa si el mercado va mal? ¿O qué pasa esos costes, esas comisiones? Nosotros, ahora, ¿no? Pero yo tenía claro en ese momento cuando empecé que eso tenía que ser algo inicial, algo principal, algo con lo que el cliente se encuentre, nada más Ujú, empezar. ujú. Y ya luego hablamos de lo bueno, Sí, que eso es sí, fácil. sí, sí, sí. Al principio has dicho una cosa que me ha llamado la atención, que es cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Y yo justamente eso lo vi en un libro, Error que yo saqué. ¿Tú eso lo aprendiste en la universidad o lo No, aprendiste fuera? fue a través de la experiencia profesional. Fue a Ok. través de la experiencia profesional porque en la universidad te enseñan conceptos, Sí, pero conceptos muy académicos, sí, sí. que lo hacen bien. Sí. O sea, no quiero decir que al final la universidad, como Sí. hay personas que dicen, oye, la universidad no sirve para nada, tal. Sí, sí, sí. La universidad te amuebla la cabeza. Ya. Pero luego a partir de ahí tú tienes que andar el camino. Sí, sí, sí. Entonces, con la práctica profesional, con la experiencia, con ver muchos clientes, muchos tipos de clientes, ahí ya te empiezas a dar cuenta de qué busca el cliente, qué le puedes ofrecer y sobre todo qué información, qué valor añadido, qué cosas le puedes dar tú para que no solo contigo, sino en su día a día pueda desenvolverse bien con el Ujú, dinero, ujú. que al final Vale. es algo que nos cuesta a todos. ¿Te importaría explicar un poco qué es eso de que el dinero trabaja para ti? Por si hay audiencia que eso no lo entiende muy bien o cómo es eso, ¿no? Pues, a Bajando ver, a la tierra. claro, que el dinero trabaje para ti es que si nos ponemos a pensar cuántas horas echamos, y no son 8 horas al día, ni mucho menos, porque al final hay que echar horas extras, trabajas el fin de semana, estás atento al WhatsApp, es decir, cuántas horas echas de trabajo para conseguir tu sueldo. Ujú, Son muchas horas al mes. ujú, Pero luego cuando consigues ese sueldo, ese dinero trabaja para ti, ese dinero rinde, ese dinero tiene rentabilidad o se queda muerto de risa en la cuenta como tío Gilito. Ya. Es decir, yo voy acumulando monedas y la tengo ahí acumulada Sí. que no hace nada el dinero. Si tú te pones a pensar en los grandes empresarios o en personas que tienen éxito a nivel de empresa o a nivel Ujú, financiero, ujú, ujú. no acumulan dinero. El dinero lo ponen a trabajar, Sí, lo ponen a sí, invertir, a invertir, lo sí. ponen a moverse. El Ujú. dinero parado es lo peor que hay. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú quieres mover ese dinero, tú Ujú. quieres hacer que trabaje para ti, igual que tú trabajas para conseguirlo. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos ni cómo ni dónde poner ese Ya, dinero. ya. Y ahí pasa muchas veces como con profesionales que, digamos, controlan muy bien su nicho, que como controlan la información, tienen cautivo al cliente. Entonces es como... Sobre tienes todo te refieres al mundo de las finanzas, ¿no? y a otros, a- no quiero nombrar otros sectores, pero al Vale, final son sí. cosas que dice, oye, esto Sí. lo tienes que hacer con tal profesional Sí. porque es el que sabe Ya. hacerlo, sobre todo temas de papeleos y cosas así. Entonces, tú te sientes cautivo. Y al final lo que consigues es, sí, tú tienes cautivo al cliente, pero el cliente no está contento. Porque al final, obviamente, habrá personas que quieran hacer las cosas por su cuenta, Ujú, ujú. que es personas que quieran aprender o personas que busquen a una persona que les ayude con eso y lo Ujú. deleguen en ese profesional. Sí. Pero cuanta más formación e información tengamos, mejores decisiones tomamos. Sí. Entonces, si tú le das valor añadido al cliente, si tú le explicas cosas que le sirven en su día a día, no solo para trabajar contigo, sino a nivel general, ese cliente va a estar Ya. en deuda contigo, Sí, sí, porque sí. al fin y al cabo dice, oye, me ha enseñado cómo hacer las cosas, me ha enseñado productos Ujú, ujú. interesantes. ¿Puedo hacerlo por mi cuenta? Sí.
pero es que me interesa seguir pegado a esta empresa o a este asesor, porque sé que voy a ir de su mano, voy a ir bien, en ese sentido. Okay. Oye, estabas diciendo, porque esto para a lo mejor mucha gente que es más vieja, ¿no? Pues están acostumbrados a hacer la cuenta a la vieja, tener todo ese dinero ahorrado o paradito ahí en el banco, claro, ¿no? Entonces, yo he estado leyendo, bueno, ha habido mucha gente que con todo el tema del COVID ha habido como mucha agitación, ¿no? Como, madre mía, mis finanzas, ¿qué hago? No sé qué. Y he leído que en Finan Fox hay como un pequeño artículo que se habla de, oye, ¿qué pueden hacer las personas en caso, bueno, en el COVID para planificar un poco sus finanzas? No sé si podrías hablar un poquito sobre cómo has ayudado tú en este periodo a la gente en COVID, que seguramente te habrá llegado gente. Realmente, además, nuestro servicio es 100% online, con lo cual, sí es verdad que nuestro sector es muy tradicional todavía. Es un sector donde están muy acostumbrados los clientes a verse cara a cara con alguien, a ir a una sucursal, a ir a una entidad, a un despacho, pero cuando de buenas a primeras te encierran 3 meses en tu casa, tú empiezas a darte cuenta que puedes hacer otras cosas, puedes hacer lo mismo que ya estabas haciendo anteriormente, pero de forma digital. Entonces, seguro que por aquí han pasado muchos profesionales que han visto cómo Internet ha pegado un boom en esa época, y luego después se ha mantenido esa tendencia, porque ya claro, al final estamos empezando a utilizar las nuevas tecnologías para facilitarnos la vida. Y antes era como, bueno, sí, pero yo prefiero hacerlo personal porque no me fío, porque me siento más cómodo. Pero si en ese momento no había tu tía, tenías que empezar a utilizar la fase digital. Entonces nos empezaron a llegar muchos clientes que iban a su banco, iban a su entidad, pero no tenían mucha idea de qué querían. Yo tengo dinero, yo tengo ahí que he acumulado dinero, he ahorrado, porque al fin y al cabo se me da bien lo que hago, o tengo un sueldo bueno, o mi empresa va bien, y yo gestiono mi empresa genial, pero mi dinero no sé qué hacer con él, porque a lo mejor se me ocurre invertir en ladrillo, que aquí en España es algo muy común. O ¿invertir en ladrillo? Sí, porque al fin y al cabo España es uno de los países con más población con propiedad de casas. En otros países es más común que el que tenga la vivienda o el que tenga tal sean o grupos de empresas o personas ya con un capital suficiente, pero aquí no, aquí es como empieza a trabajar y sácate una hipoteca, que tienes que tener tu propia casa, que esa es la inversión de tu vida. Entonces, no digo ni que esté bien ni que esté mal, es una inversión, pero muchas personas se quedaron ahí. Yo me dedico a coleccionar casas, como si fuera, digamos, yo qué sé, una colección que sé que le voy a sacar una rentabilidad, pero igualmente no piensan en los costes. No piensan en que la inversión no solamente es yo lo alquilo a tanto al mes y ya está, y los mantenimientos, y el IBI, y los arreglos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que conseguimos con los clientes es, primero, hacer una radiografía de cuál es su situación actual. Que incluso muchas veces muchos clientes nos han dicho, yo es que no me he parado nunca a pensar dónde se me va el dinero. Y sin embargo te llegan otros con un Excel que te ponen al céntimo hasta cuánto se gastan en chicles. ¿Sí, no? Tenemos los dos extremos. Los dos extremos. Entonces, al final, la persona se sienta contigo y lo que quiere es que tú le orientes, que tú le ayudes. Porque el que ya tiene un poco más de idea o se ha formado por su cuenta y tal, aún así también le podemos ayudar, pero son más, yo busco los productos o voy investigando en foros o en Google o lo que sea y voy buscando por mi cuenta, ¿vale? Perfecto. Pero hay gente que o no tiene tiempo o no tiene ganas de hacerlo por su cuenta. Entonces quiere a una persona que le ayude. Y nosotros lo que hacemos en primer lugar es conocer al cliente. ¿Cuántas veces has llegado al banco y te han ofrecido un producto porque sí? Porque ese producto es el que están vendiendo en ese momento y te dicen que es lo mejor para ti. Y no saben ni cuáles son tus circunstancias, ni cuánto ganas, ni cuánto gastas, ni qué otros productos tienes, si hay otro producto que hace lo mismo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que el cliente se sienta cómodo contándonos cuál es su situación financiera. Oye, si tienes familia o no, cómo estás en tu trabajo, si es más estable o menos, si eres autónomo o empresa o lo que sea. En cuanto a vivienda, si tienes vivienda propia o no, si la tienes con hipoteca o no. Y luego, productos financieros que tienes, ingresos, gastos, capacidad de ahorro
y lo más importante, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Oye, y una cosita, Alex. Tú cuando, o sea, tú ya estudiaste planificación financiera, etcétera, etcétera, pero tú en concreto fuiste malo, pésimo en algo relacionado con las finanzas. No sé, si eres tú de el extremo ese de contarlo todo a cuenta gota o que no tenías ni idea de dónde se te iba el dinero. No, a ver, yo siempre tengo el... O sea, yo no soy de las personas que me gusta tenerlo todo al detalle porque Ajá. tengo una percepción de lo que voy haciendo, Sí. pero sí me gusta ser organizado. Sí Vale. me gusta ¿Siempre? ser organizado. Siempre. Vale. Siempre. O sea, que tú con el tema de las finanzas siempre ha ido bien. No que haya ido bien o mal. Irme bien o no irme bien depende un poco de qué hayas hecho de inversión, pero sí Vale. saber el control de ingresos, gastos, Vale. dónde pongo cada Sí. cosa y qué puedo esperar. Entonces, a mí me gusta ser organizado y yo eso intento trasladárselo a los clientes. Qué bueno, Porque al fin y qué al bueno. cabo entiendo que Sí. con una organización o con un mínimo de saber A, B y C, Sí. te va a ir mejor en la vida. Luego puede ser más caótico o menos caótico. Vale. Oye, y un tema muy interesante, supongo que también con esto que tú has dicho de la gente que te viene, que está un poco relacionado con el... lo había leído en Finanfox sobre los planes de pensiones. Sí. Porque he visto que hay noticias de, bueno, no va a ser viable el plan de pensiones para dentro de 10 años, la seguridad social será afectada por el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, también se dice que con la edad no vas a tener garantizado el cobrar una pensión, ¿no? Claro. Entonces, no sé si podrías... ¿Qué opinas tú de esto, del plan de pensiones en general? ¿Y qué le podrías decir a una persona que, oye, no vas a tener tan garantizado el plan de pensiones, qué puede hacer esa persona? Claro. A ver, vamos a ir desde lo más general a lo más concreto. Hay un objetivo que todos tenemos en la vida, que es que llegará un momento en el que ya o no tengamos o no queramos trabajar más y queramos descansar y queramos disfrutar de lo que nos queda de vida haciendo otras cosas que no sean obligaciones. Para ello hay dos maneras de enfocarlo. Una manera que es la que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos, que era depender de un sistema que se montó hace muchos años y que nos provee de digamos, una renta hasta que nos muramos, que se llama pensión pública. Solo depender de eso, o, bueno, está el otro extremo de paso de la renta pública y yo me busco la vida. Sí. Y Los luego, emprendedores, ¿no? claro, claro, y luego está la parte intermedia, ¿no? De, vale, yo voy a tener mi pensión pública, pero yo por mi cuenta voy moviendo mi dinero. Ok. ¿Qué pasa? Que el sistema de pensión pública, hasta hace 10, 15, 20 años, 20 años mejor dicho incluso, antes las personas que llegaban a jubilarse llegaban muy mal, porque eran trabajos más físicos, no eran tanto trabajo de oficina, nuestro nivel de vida era peor. Entonces, las personas que llegaban a los 65... Estaban machacadas. Claro, y la esperanza de vida antes era más baja. Sí. Entonces, el Estado tenía que pagar menos pensiones. ¿Y qué pasa? Que también había más mortalidad infantil, al final los que llegaban al final de la vida laboral eran menos. Entonces, claro, siempre había superávit. Siempre había más gente cotizando y aportando a la seguridad social que gente que eran, digamos, receptoras de ese dinero como pensión. Pensión de invalidez, pensión de jubilación, cualquier tipo de pensión. ¿Qué pasa? Que hubo un boom de nacimientos con el baby boom aquí en España. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en los 50, 60. Vale. Los últimos 40, pero los 50, 60 sobre todo, que empezaron a nacer personas, ¿no? Y al final, pues, había, vamos, de hecho, yo siempre... Sí, más natalidad que mortalidad, ¿no? Claro, yo siempre le pregunto a los clientes, oye, ¿tus padres cuántos hermanos tenían? Y normalmente te suelen decir 5, 6 hermanos, yo tengo muchos tíos, tal. Vale. ¿Tú cuántos hermanos tienes? 2, 1, 3. Vale. ¿Y tú cuántos hijos tienes o vas a tener? 1, y por qué tal, y con 30 y pico, no sé qué. Entonces, tú al final, con esa pregunta te das cuenta de que la pirámide poblacional cada vez va siendo más estrecha por la base. Sí, que al final ahí arriba hay un saco gigante de gente pues mayor y... Claro. ¿Qué pasa? Que esas personas se han ganado su jubilación.
El problema está en que nosotros ya no podemos vivir a través de un sistema que le ha valido a las generaciones pasadas, pero que a nosotros no nos va a valer porque somos nosotros los que tenemos que mantener las pensiones de los que están cobrándolas. Y como habemos menos personas trabajando a día de hoy que las que se van a jubilar, al final la pirámide poblacional se ha invertido. En vez de ser una pirámide con la punta más la punta más delgada arriba, está abajo. Y la base de la pirámide está arriba porque ahí es donde está la gente cada vez llegando que se está jubilando ya. Entonces, si tenemos la percepción o tenemos la idea de que el sistema va a ser el que nos va a aguantar, igual que a nuestros padres, con una pensión digna, suficiente para mantener un nivel de vida aceptable, seguramente no llegues. ¿Por qué? Porque al final, si tú dependes solo del Estado, el Estado te va a dar, no nos vamos a quedar sin pensiones. Pero lo que pasa es que la pensión cada vez va a ser más pequeña. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que tú y yo vamos a un cumpleaños, ¿vale? Sí. Y hay una tarta. Vale. Ok, esa tarta, como tú y yo somos los únicos que hemos ido al cumpleaños, la dividimos entre dos y perfecto. Sí, y nos ponemos de tarta espectacular. Sí. Pero ahora resulta que llegan 10 personas más al cumpleaños. Si todos queremos comer tarta, tendremos que partir la misma tarta en trozos más pequeños, para que todos comamos, pero cada vez menos. Pero si en vez de 10 personas, ahora son 100 personas, ¿cuánto te toca de tarta? Un sashimi de tarta. La cereza que le ponen arriba. Eso es. ¿Qué pasa? Que eso es lo que pasa ahora con las pensiones. Al final, la tarta es la que hay. Los fondos son los que son. Y si el sistema público de pensiones quiere seguir siendo dando unas pensiones medianamente dignas, o nos suben las cotizaciones, que si los que nos están viendo ahora están un poco al tanto de las últimas noticias, van a empezar a subirse las cotizaciones a partir del año que viene para que se aumenten los ingresos de la seguridad social. Entonces, o se aumentan las cotizaciones, o se aumentan los impuestos, o, como seguramente pase, se aumenten los dos. Aumenten los impuestos y aumenten las cotizaciones. Yo creo que por la mirada ya lo has dicho todo, claro, los dos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso lo vamos a sufrir. Pero el problema es que lo vamos a sufrir para mantener las pensiones actuales. Porque no hay que perder de vista que cuando tú cotizas, tú no cotizas para guardarlo para ti y para tu futuro, no. Lo que tú estás aportando al sistema es para pagar las pensiones de hoy. Entonces, tú no guardas como si fuera una hucha donde vas guardando, yo he cotizado 20 años y yo tengo ahí cotizado. No. El dinero que tú has ido aportando todos los meses se ha ido utilizando para pagar en ese momento las pensiones de ahí. Tú tienes un apunte que te dice que cuando llegues a jubilarte habrás cotizado tantos años, tal y cual, pero habrá que ver cómo está el sistema en ese momento y si ha habido algún tipo de reducción de lo que te tendría que tocar a lo que realmente te van a dar. Entonces, ¿la alternativa cuál es? Ahorrar a nivel propio. ¿Qué pasa? Que hablamos de los planes de pensiones. Llegamos ahí. Antes teníamos que hacer esa introducción para entender un poco cuál es el contexto. Muy bueno. A partir de ahí, los planes de pensiones son herramientas de ahorro privado, donde yo pongo un dinero todos los meses o una vez al año. Hay distintas formas de hacerlo, para que ese dinero vaya trabajando para mí, vaya rentabilizando de cara a que cuando yo me vaya a jubilar, pues tenga más de lo que yo he puesto. Y que al final yo hago mi esfuerzo, que es aportar, y el dinero hace su esfuerzo, que es rentabilizarlo. ¿Qué pasa? Que los planes de pensiones, históricamente, han tenido unas características que eran interesantes, pero que a día de hoy ya casi todas las han perdido. ¿Por qué? Porque antes lo que tú aportabas te desgravaba, es decir, tenías que pagar menos en la declaración de Hacienda según lo que habías aportado. Aparte, luego también podías tener un poco más de flexibilidad a la hora de mover el dinero de uno a otro, pero han ido quitándole características. Ahora solo te puedes desgravar 1.500 euros al año de aportaciones, cuando antes eran hasta 8.000. Y para las personas que a lo mejor utilizaban el plan de pensiones para desgravar, ha perdido toda efectividad. Y luego son productos que mínimo tienes que aguantar 10 años sin poderlo tocar. Con lo cual, bueno, sí, yo tengo idea de utilizarlo para la jubilación,
pero la vida no sabemos cómo va a ir y los planes son muy cambiantes. Entonces, lo mismo dentro de 6 años, ese dinero que era para jubilación me hace falta para otra cosa. Pues en un plan de pensiones tienes un candado puesto y no lo puedes utilizar. Antes has dicho que a lo mejor para el plan de pensiones o la jubilación como que no te va a llegar. ¿Tú crees como que hay tienes como una estimación en años de, oye, para dentro de 10, 20, 30 años va a ser ínfimo o no sé? ¿Tienes alguna Se está hablando de 2050. Se está hablando de 2050. Que ahí se acaba. No es que se acabe, sino que para que un sistema de pensiones sea sostenible, tiene que haber 3 personas trabajando por cada pensionista. Y ahora estamos cercanos a llegar a 2 personas trabajando por cada pensionista. Entonces el sistema no es sostenible. Al final es lo que hemos dicho, ¿no? O se reduce la tarta que vas a comer o se intenta comprar más tarta, pero la tarta la vamos a comprar todos. Entonces, al fin y al cabo, si tenemos que comprar más tarta, vamos a estar obligados los que estemos cotizando aquí en España, los que estemos trabajando aquí en España, pero no sabemos cuánta tarta nos va a tocar. Tenemos que pagar una tarta nueva, pero no sabemos cuánto vamos a comer. Y ahí es donde está la cosa. Entonces, los planes de pensiones son unos productos que eran muy conocidos. De hecho, los bancos, las aseguradoras, en la tele, en las radios. Ahora, a final de año, empiezan las campañas de bombardeo, de, oye, tráete tu plan de pensiones, etcétera. Pero hay otras alternativas, como los PIAs, que al final son productos más flexibles, te sirven para lo mismo o incluso para otro tipo de objetivos, pero además puedes manejarlos un poco más, puedes jugar con ellos, porque al fin y al cabo tú lo que quieres en una planificación es flexibilidad, porque nunca sabes cómo va a venir la vida. Sí, esto te iba a hablar ahora porque había visto, bueno, hay también otro artículo, es que me lo he leído, yo investigo mucho, me lo he leído todo, hablo del IPC, que yo no sabía lo que significaban las siglas, ¿no? Es que los últimos 20 años es del 3%, entonces si el precio de la gasolina costaba 1 euro en 2011, en 2015 valía 1,25, en 2018 1,50. Y entonces, claro, se señala, estás perdiendo dinero aunque ahorres. Claro. Y entonces, claro, te voy a preguntar que cómo puedo hacer, cuál es la solución para esa gente, ¿no? que está dejando ahí el dinero paradito y que está perdiendo dinero encima, que cuál es la solución, y supongo que es eso, ¿no? El plan PIAS, ¿no? Claro, bueno, al final, la inflación histórica es del 2 y pico, 3%, pero el año pasado cerró en un 6 y pico y ahora estamos en torno a un 10. Eso significa que el dinero parado en el banco te garantiza una cosa, y es que estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces, al fin y al cabo, el IPC, o la inflación, mejor dicho. El IPC es índice de precios al consumo, ¿no? Te va midiendo cómo va variando los precios de la cesta de la compra de un año para otro. Y lo que suele pasar es inflación, es decir, que suben los precios normalmente de un año para otro. Pero claro, una inflación más o menos de un 2, un 3% incluso, es sana. Por encima ya estamos corriendo riesgos de perder poder adquisitivo porque los sueldos no se actualicen como el IPC o como la inflación. Entonces, si los precios suben y tu sueldo no, ¿qué pasa? Pues que al final puedes comprar menos. La cuestión es que ahora mismo estamos en una dinámica muy peligrosa, porque está subiendo el IPC mucho, está subiendo la inflación mucho y casi desbocada. Y digamos que las entidades, los bancos centrales, la Reserva Federal, etcétera, etcétera, están tomando medidas para evitar que esa inflación suba. El problema está en que esas medidas van a hacer que la economía frene. Es un eufemismo decir que la economía frene, es decir, entrar en recesión o entrar en crisis. ¿Qué pasa? Que es una manera, lo que quieren es enfriar la economía, porque nos hemos metido, claro, todo esto viene precisamente de la cuarentena, como hablábamos antes. Si tú de buenas a primeras cortas en seco toda la producción mundial porque todo el mundo está en su casa, cuando después de 3-4 meses vuelvas otra vez a la normalidad, nueva normalidad, ¿no? Como se llamaba en ese momento, todas las personas del mundo van a querer volver a consumir lo mismo o incluso más. Y eso no lo acepta, esa demanda tan grande no lo acepta a nivel productivo las empresas a nivel general. Entonces, ante un exceso de demanda
y la oferta siendo la misma que no puede asumirlo, suben los precios. Porque yo sé que si no te vendo a ti, le vendo al otro. Entonces, yo soy el que controla la producción y tú me pides, el otro me pide, el otro me pide, y entonces el precio lo subo, porque tengo mucha demanda. No es como que yo te tengo que vender lo mío sí o sí y tú me dices, bueno, no me interesa. No, al revés. Entonces, eso lo que ha hecho es que la escalada de precios haya sido espectacular. Y de ahí venimos, y entonces la estrategia que están tomando los bancos centrales y la Reserva Federal de Estados Unidos es subir los tipos de interés. ¿Esto qué significa? Pues cuando tú vas a pedir una hipoteca, normalmente, si es una hipoteca variable, el banco te dice, oye, pues yo te lo pongo, vamos a poner un ejemplo rápido, a un 1% más Euribor. Vale, el Euribor es un tipo variable. Este tipo variable tiene una serie de condicionantes, que se mide de una manera, etcétera. Pero si los bancos centrales, el Banco Central Europeo, por ejemplo, sube los tipos de interés, eso implica que los propios bancos de cada país les cuesta más a ellos pedirle dinero al Banco Central. Con lo cual, si a ellos les cuesta más pedirle dinero al Banco Central, eso lo van a repercutir en los clientes. ¿Qué quieren hacer con eso? Pues frenar ese consumo tan alto. Si a ti te cuesta más financiarte, te lo piensas 2 veces, porque me va a costar más dinero. De esa manera lo que consiguen es eso, frenar ese consumo, frenar esa demanda de servicios, pero claro, eso implica destrucción de empleo, cierre de empresas, etcétera. ¿Cómo y cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. Hay muchas personas que dicen que solo 1 año, otras que van a durar 2 años, otros que 6 meses, ni idea. Pero lo que sí está claro es que para poder bajar esa inflación hay que tomar medidas que suponen frenar un poco la economía. Entonces, ahí las personas tienen que saber qué les viene. La información, como hemos dicho, es fundamental. Y a partir de ahí, saber qué pueden hacer con su dinero. Entonces, una alternativa que sería dejar el dinero en casa o dejar el dinero en el banco, en la cuenta, no es factible. Porque al fin y al cabo, ahí estás garantizándote que mínimo vas a perder el 7, el 8, el 10% de rentabilidad. Negativa, porque pierdes valor. Al final tú tienes ¿Eso cada cuánto tiempo? El IPC normalmente, a ver, se mide cada día, cada mes, pero se utiliza normalmente el anual para saber cuánto de enero a diciembre han variado los precios. La cosa es que tú al final tienes los mismos 1.000 euros que tenías en tu cuenta. O sea, tú no vas a ver que el dinero vuela, pero sí que antes, a lo mejor, algo que valía 500 euros podías comprar 2, como ha subido los precios, vale 510, pues ya solo puedes comprar 1. Y eso a lo mejor de un año para otro, ahora sí se nota porque estamos subiendo bastante. Pero antes decías tú, bueno, un 2, un 3%, no sube mucho, no lo noto. A 10 años vista, un 2% mantenido es un 20%. Entonces, claro, por ejemplo, el otro día veía una noticia que me llamó mucho la atención, porque había una familia que había comprado una casa, un pazo, creo que era, en Galicia, muy antiguo, para reformarlo. Pues se habían encontrado en la casa tarros con pesetas escondidos en distintos sitios de la casa, y a lo largo del tiempo, porque conforme iban haciendo obras, iban encontrando tarros por otros lados. Creo que habían encontrado 10 millones de pesetas o algo así, y solamente habían podido cambiar 1,5 millones, porque ya el Banco de España cerró la posibilidad del cambio de peseta a euro, y ahora lo que tienen son papeles. Pues tú imagínate esas personas que tenían esa casa en su momento, que guardaron ese dinero ahí, ¿ahora cuánto vale eso? 10 millones de pesetas son 6.000 euros. 6.000 euros. Tú con 6.000 euros ahora mismo, ¿qué puedes hacer? Casi ya, bueno, ya es que no te puedes ni comprar ni un coche. Cuando antes te podías comprar, yo qué sé, cualquier cosa básico. Pero es que el dinero se devalúa. Sí, el dinero se devalúa. Madre mía, vaya tela, ¿eh? Entre las pensiones, la inflación, todo ya de la gente en directo de estar como, ¿qué hago? Claro, pero sí es verdad que al final tener la información te ayuda a saber de dónde partimos. Y luego, obviamente, hay opciones para trabajar. Si quieres, luego nos dices un poco en qué podemos invertir, pero un poco, cuéntanos si quieres eso del plan PIAS, porque es algo muy interesante. Yo lo conocí hace, 2 años, y lo he visto un poco, leyéndolo en la web, ¿te imaginas meter hoy 100 en la hucha y que después de un tiempo devuelva 200? Y la gente a lo mejor dice, ¿pero cómo es eso? ¿No? Claro. Pero bueno,
Cuéntanos si quieres cómo funciona eso del plan PIAS, que es un plan muy interesante. Claro, hay que partir de la base que aquí no hacemos magia. Claro. O sea, al final... Sí, eso claro, parece... sí, cuéntanos en cuánto tiempo es eso. Claro, y... al final hay dos conceptos en economía que son el tiempo y la diversificación. Ok, sí, que es como el efecto compuesto parecido. Claro, el interés compuesto, eso es. El tiempo puede jugar a tu favor o en tu contra. Cuanto más tiempo dispongas para planificar bien un objetivo, más capacidad vas a tener para poder gestionar mejor tu capital, sea mucho o sea poco. Al final, me da igual que sean 50 euros al mes o 500 euros al mes o 5.000 euros al mes. Cada uno trabaja con los garbanzos que tiene en la olla. No tengo más, pues estos son los míos y yo quiero sacarle el máximo jugo. A partir de ahí, el tiempo, como hemos dicho, es una variable súper importante y la diversificación también es importantísima. No poner todos los huevos en la misma cesta. Al fin y al cabo, son cosas que venimos escuchando desde pequeños, los abuelos, que al final son de sentido común, pero que somos como las urracas con las cosas brillantes. Cuando vemos algo que nos llama mucho la atención, perdemos el norte y nos olvidamos del resto. Al final, con eso, con la diversificación, lo que conseguimos es diluir el riesgo. Porque si tú, en vez de poner los huevos en una cesta, vamos a seguir con la analogía, son 12 huevos y los pones todos en la misma cesta, pues si a lo mejor puedes poner 6 y 6, ya, si hay una cesta que se cae, por lo menos guardas 6. Si puedes, en vez de 6 y 6, poner 2 en cada cesta y tienes 6 cestas, si se te cae una, ya pierdes menos todavía. Y si además puedes incluso uno en cada cesta, la pérdida es menor. Entonces, lo que estás buscando es compensar. Ganas menos, pero pierdes menos. Porque aquí al final no somos... o sea, nadie tiene una bola de cristal. Y de hecho, nadie sabe qué va a pasar en los mercados, por mucho que haya señales. Pero exactamente cómo, cuándo y dónde, nadie lo sabe. Pero sí tenemos la capacidad de aprender de lo que ha pasado. Y tenemos la posibilidad de verlo y saber un poco sacar esas características. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es utilizar esa variable de tiempo y esa variable de diversificación para utilizarla a favor. Los PIAs son unos productos financieros que salieron en 2007, que ya hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, comparándolo con los planes de pensiones, pues los planes de pensiones les salían más rentables a las entidades, porque tenías al cliente cautivo durante 10 años. En los PIAs, por eso a lo mejor los bancos no te hablan de PIAs, ¿no? Claro, también obviamente los PIAs los pueden hacer solo entidades aseguradoras, pero los bancos sabemos que tienen aseguradoras asociadas. Entonces, los venden, pero no son su principal producto en el portfolio. A partir de ahí, los PIAs, ¿qué son? Son productos de ahorro, son productos donde yo voy aportando un poco cada mes para ir creando un patrimonio a futuro. Ahora bien, ¿cómo son los PIAs? Pues cada entidad tiene el suyo. Es igual que las cuentas de ahorro, que las cuentas corrientes. No hay un PIAs tipo que sea así son todos, sino que se va construyendo en base a el tipo de producto que quiera vender esa entidad. Los ideales, ¿cuáles son? Productos que trabajan en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque estás diversificando y sobre todo un PIAs no es para utilizarlo de aquí a 1 año o 2 años. Por mucho que a partir del mes 13 le puedas meter mano. A partir del mes 13 le puedes hacer un rescate total o parcial, pero no son para eso. Para eso realmente están otro tipo de productos como depósitos, plazos fijos, cuentas de ahorro. Son productos que si los utilizamos a largo plazo, el tiempo, y lo diversificamos con esas carteras de fondos, al final vas a conseguir que tu dinero sí o sí rentabilice. ¿Por qué? Porque aquí parece que estoy un poco haciendo lo contrario que he dicho antes. Nadie sabe cómo va a ir el mercado. Sí, pero al final, si tú ya pones una serie de criterios, y además también el criterio de prudencia, oye, no voy a poner todo mi patrimonio aquí, sino que voy a aportar una parte, un 10%, un 15% de lo que yo voy ganando aquí, el resto no. Eso unido al largo plazo, unido a la diversificación, consigue que tu patrimonio vaya creciendo. ¿A qué nivel? ¿A qué rentabilidad? Depende del PIAs. La cuestión está en que al final
Hay PIAs que te pueden dar un 3% anual, hay PIAs que te pueden dar un 7% anual. Sí, son como niveles de riesgo que tú quieras correr. Claro, ¿no? sobre todo, aquí muchas personas dicen, bueno, pero yo es que no quiero algo tan dinámico, algo tan agresivo. Sí. Eso va a depender del plazo. Claro. Normalmente una regla rápida para saber cómo tienes que estar organizando tus inversiones es, si el objetivo, siempre el objetivo, está a más de 10 años vista, ponlo dinámico o ponlo agresivo, porque no necesitas el dinero hoy. Vuelta la burra al trigo, como digo yo. Una parte de tu patrimonio, no todo. Yeah. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, bueno, si no, lo hacemos un poco más tarde, de una planificación tipo, ¿vale? Pero si mi objetivo está a más de 10 años vista, dinámico. Si mi objetivo está 5, 6 años, 7 años vista, más o menos, moderado. Entre Pinto y Valdemoro. Y luego, si ya mi objetivo está cercano, corto plazo, 3 años, 2 años, ya puedo empezar a ponerlo en algo más moderado. Yeah. Quiero que las fluctuaciones que haya sean más suaves. Pero no tiene sentido que yo ahorre para la jubilación en un producto de renta fija, cuando me quedan 30 años para jubilarme. Yeah. No bato ni siquiera la inflación. Y el primer objetivo con cualquier inversión es batir la inflación. Y ahora mismo la inflación está en un 8 o un 10%. Sí. Entonces, si tú estás sacando un 2, ¿para qué te sirve? Además a largo plazo, que encima no es para el año que viene. Entonces, ahí es donde está la cosa. ¿Qué pasa? Que hemos hablado de la rentabilidad, pero esa rentabilidad es bruta. Luego hay que ver los costes y hay que ver las penalizaciones. Hay productos que tienen costes de rescate, hay productos que tienen costes al principio, pero al fin y al cabo, lo ideal es tener un coste que se mantenga en el tiempo bajo. Okay. Porque así la mayoría de la rentabilidad es para ti. Vale. Que no tengas costes por aportaciones, o que sea el coste lo más bajo posible, porque al final todo coste de aportación te merma lo que tú estás metiendo dentro del producto. Y que la diversificación sea la mayor posible, Vale. porque el plazo lo decides tú, porque tu objetivo está a X tiempo, pero la diversificación cuanto mayor. Cuando has dicho dinámico, ¿qué quiere decir dinámico? O sea, dinámico, agresivo, moderado... dinámico, que esté en renta variable, vale. Son eufemismos, Vale. o sea, eufemismos, son sinónimos. Sinónimos, ¿no? Claro, al fin y al cabo, renta variable, renta mixta, renta fija, si quieres, para que quede un poco más claro. Vale. Ok, muy interesante todo esto, ¿eh? Vale. Hay una pregunta que seguramente te suelen hacer, porque yo lo he visto y dicen, bueno, pero ¿cómo es que vosotros ofrecéis asesorías gratis? ¿No? Claro, porque nos gusta... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto que me ayudas a ganar dinero y no me cobras por una asesoría? Yo he visto un poco el planning, ¿no? Claro. Pero no sé si te gustaría como contarlo, aquí cómo trabajáis eso. Sí, al final, a ver, nos remontamos al principio de cuando me pasó a mí lo que me pasó con las preferentes y el enfoque que tenía yo también cuando empecé a trabajar en el sector. Si tú pones un coste a tu servicio, por defecto ya te estás quitando a una parte del público al que puedes llegar y sobre todo suelen ser personas a las que a lo mejor les hace más falta. Sí. Da igual, que sean 50, 100, 20, 1000 euros por servicio, me da igual. Entonces, al fin y al cabo, nosotros, nuestro servicio, consideramos que es algo que debería saber la gente, pero nosotros estamos evangelizando, llamémoslo así. Estamos ayudando a la gente a descubrir cómo organizarse. Entonces, esa parte del servicio, esa parte consideramos que es la más importante, porque ya luego yo te enseño distintas herramientas, pero lo principal es que tú entiendas cuál es el proceso, cuál es el camino para llegar ahí. Sí. Entonces, ¿nosotros por qué no cobramos? Porque ante la tesitura de hacerle, digamos, cargarle el peso del servicio al cliente o cargarle el peso del servicio a las entidades, hemos decidido que sean las entidades. Podríamos incluso hacerlo con los dos, es decir, al cliente le cobramos una parte y de la entidad también. Pero al final lo que hacemos es cargarle ese coste a las entidades. ¿Qué pasa? Que ahí podríamos plantearnos de, oye, pues entonces vas a vender 2 o 3 que son las que te interesan. Pero para ello tenemos acuerdo con más de 80. Entre banco, aseguradora, fintech, de cara a que dentro de la amalgama que hay podamos elegir dentro de la planificación financiera de ese cliente cuál herramienta, con qué entidad encaja mejor.
No somos, digamos, altruistas y tenemos que Sí, pagar sí, facturas sí, sí, como sí. todos. Entonces, la Sí. diferencia es a quién le cargamos el coste Sí, del el coste, servicio. sí. Vale, ok, estupendo. Oye, ahora vamos a hablar, bueno, en un momentito de ese premio que os han dado, pero me gustaría ver si podíamos dar como algún ejemplo para el emprendedor, como de planificación financiera. Yo supongo que ya un plan sería, pues, en el PIAS, pues invertir X, ¿no? De lo Claro, generado, lo facturado, pero ¿qué recomendarías? claro. A ver, hay una cosa a tener muy en cuenta y es que si la persona que nos está viendo es emprendedora, es autónoma, eh, tiene que tener claro que ahora cuando entre en vigor el cambio de las cotizaciones, Sí, sí, ya no va a ser como ahora, que ahora sí, normalmente se cotiza por el mínimo. Tú sí, pagas lo mínimo de autónomos sí, y para adelante y con lo sí, que yo vaya sacando de mi negocio, hago lo que quiera. sí. Pero ahora van a empezar a adaptar las cotizaciones a los ingresos reales, ¿vale? Que al final es lo que hemos dicho antes, para pagar una tarta que Sí, no sabes si te vas a sí, comer o no, sí, pero bueno. sí, sí, Entonces, un autónomo, un emprendedor vive en la incertidumbre. sí. Ujú, ujú. Igual que nadie sabe lo que nos va a pasar en el Sí, futuro, sí, pero él tiene doble incertidumbre, porque tiene que gestionar su negocio y, bueno, sí, su negocio puede tener unas bases sólidas, sí, pero pueden haber vaivenes. sí, Puede haber cambios en el sí, sector en el que sí, esté o sí. puede haber cualquier cosa. Entonces, Ujú. ellos tienen que tener claro que a lo largo de la vida puede ser que ese proyecto no sea el único y Claro. que pueda ir migrando, Ujú, pivotando de ujú. un proyecto a otro, con fases en su vida de trabajo por cuenta ajena, etcétera. Pero como la seguridad social a los autónomos no los protege igual, tienen que cubrirse ellos las espaldas. Entonces, ya de por sí, pensemos como yo tengo un proyecto empresarial Ujú. y un proyecto personal. Personal, sí. Y no puedo descuidar ninguno de los Ya, dos. ya. Entonces, ¿por qué con mi proyecto empresarial lo tengo todo medido? Sé cuáles son las estadísticas, sé cuáles son las métricas, sé cómo funciona y a nivel personal no tengo ni idea de dónde se me va el dinero y cómo lo Qué hago. bueno eso. Entonces, al final es aplicar metodología empresarial Sí, a las finanzas a tu también. proyecto Sí. personal, llamémoslo Sí, así. sí, sí. Ok. A partir de ahí, tienes que contar siempre con un colchón de seguridad ante Ok. imprevistos. Ujú. Ese colchón de seguridad puede ser más amplio o menos amplio, pero lo mínimo ideal son 6 meses de ingresos. ¿Para qué? Para que si te cortan los ingresos de raíz, tengas 6 meses de margen de maniobra para seguir con los mismos gastos, Sí, viviendo igual, sí. sin el agobio de no como el mes que viene, Vale. sino que pueda ir tirando y buscando una fuente de ingresos alternativa. Si tienes un año, perfecto, depende de la incertidumbre en la que quieras moverte. Vale. Vuelta a la burra al trigo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el excedente del colchón de seguridad ya hay que ir empezando a ponerlo a trabajar para según los objetivos. Y eso tiene que ser algo introspectivo. ¿Yo qué quiero en la vida? ¿Qué Ujú, objetivo? Porque, ujú, ujú. como hemos dicho antes, todos trabajamos con algo que es el dinero y muchas veces no sabemos qué hacer Sí, con él. sí. Pues todo en la vida, o casi todo, sobre todo a nivel de objetivos vitales, cuesta dinero. Sí. Si quiero tener un hijo, tengo que mantenerlo. Si quiero comprarme una casa, tengo que comprarla con dinero. Si quiero jubilarme, necesito dinero para vivir sin ingresos Ujú, que no provengan de ujú. una actividad laboral. Y como eso, podemos hacer miles de objetivos. Cada uno tendrá el suyo. Una vez que tengamos claro qué, lo más importante, entre comillas, a mí me da igual cuál sea el objetivo, sino cuándo. Corto, Ujú. medio o largo. Corto de 0 a 3 años, medio de 3 a 9, largo 10 o más. Vale. A partir de ahí, tú ya colocas en el mapa, con chinchetas, cuáles son los objetivos y los vas poniendo en esa línea temporal. Ujú. Sabiendo cuáles son los objetivos, normalmente hay que priorizar esos objetivos. No podemos llegar a todo. Ujú, ujú. Hay veces que sí, pero normalmente tienes que priorizar cuáles son los objetivos más importantes para ti. Si, por ejemplo, una cosa muy normal, muy tradicional en los clientes son jubilación, hijos y casa. Esos son los objetivos Sí, sí. más tradicionales, ¿vale? Jubilación, bueno, sí, tú quieres vivir bien cuando dejes de trabajar, pero entre jubilación e hijos, ¿cuál puede ser más importante para ti? Ujú, ¿Quieres tener hijos o no? Si no quieres tener hijos, ese objetivo se quita de la lista. ujú. Pero si quieres tener hijos o ya tienes hijos, piensa en cómo
quieres que ellos lleguen a la edad adulta. Sí. Quieres que estudien, quieres que formen un proyecto, quieres ayudarle con su primera vivienda, lo que sea. Todo eso tiene un coste. Si sabes más o menos de qué coste estamos hablando, perfecto, porque así ya te puedes hacer una idea de, oye, la universidad, si yo quiero que estudie fuera, que esté en una residencia o en un piso, que tenga su coche, no sé qué, ¿esto cómo se llama? Pues se llama 60.000 euros, ¿vale? ¿Cuánto tiempo dispongo hasta que me haga falta? Y los 60.000 euros no son el primer día 60.000, sino que eso va año a año. Pero, ¿cuánto tiempo dispongo? Pues mi hijo tiene ahora 5 años, ¿vale? Podemos decir que son 13, 14 años lo que tienes para poder conseguir ese objetivo. Vamos a trabajar con ese plazo y con esa cantidad. Y entonces ya buscamos herramientas que se adapten a eso. Yo no, o sea, hemos hablado del PIAS como si fuera una herramienta espectacular, y sí, pero es una herramienta, no es el fin. Yo siempre pongo el ejemplo de, ¿tú qué quieres? ¿Una hipoteca o una casa? Yo quiero una casa. Entonces, la hipoteca es la herramienta. Cuando yo ya he encontrado la casa que quiero, a partir de entonces busco la mejor hipoteca para conseguirla. O sea que para el emprendedor el PIAS depende. Claro, es que hay que ver en cada caso el plazo, el objetivo, el importe, y puede encajar o no. A lo mejor hay personas que dicen, no, mira, yo es que ya tengo 20.000 euros ahí ahorrados y lo quiero mover. Vale, pues entonces el PIAS es para generar un patrimonio dando aportaciones mensuales. Lo otro es gestión de patrimonio que ya tengo. Entonces ya ahí, oye, pues mira, yo es que ya tengo acumulado de mi negocio 50.000 euros. Y es que lleva eso un año parado, que sé que tengo que moverlo y no sé dónde. Es una gestión patrimonial distinta a la creación de patrimonio. Y lo que es fuera, por ejemplo, en cuanto a inversión de PIAS, por ejemplo, ¿tú recomiendas como algún vehículo, no sé, como cripto, bienes raíces o stocks, oro, plata, donde el emprendedor pueda invertir? Claro. Aparte de ladrillo. Claro. Tú ten en cuenta que al final, no sé, al final siento ser repetitivo, pero es que todo va al mismo sitio: diversificación y tiempo. No utilices una herramienta como la única porque está dando buenos resultados y voy a poner todo mi patrimonio ahí. Siempre cúbrete las espaldas, compleméntalo. ¿Tú quieres trabajar en cripto? Perfecto. Pon una parte de tu patrimonio que sepas que, sabiendo que la cripto es bastante volátil, estés dispuesto a perder. Y no estamos hablando de jugar a la ruleta, ¿no? Que hay mucha gente que dice, voy a jugar en bolsa. A mí esa expresión me mata. Porque no estás jugando en bolsa, tú estás invirtiendo. Lo que pasa es que a lo mejor no tienes el conocimiento y es como tirar una moneda al aire. Yo no sé lo que estoy haciendo, yo he leído no sé dónde, o mi vecino me ha dicho que he metido dinero aquí y yo lo pongo igual. Porque él ha ganado el año pasado 1.000 euros y yo creo que voy a ganar también lo mismo. Y lo mismo pierdo 1.000. Y dices tú, ¿he jugado? No has jugado. Has tomado una decisión financiera sin todo el conocimiento necesario. Que a lo mejor no tienes que tenerlo tú. Ahí es donde está la cosa, que no tienes que formarte para ser un experto. Si quieres tener un poco de información y de formación, educación financiera, bien, pero también puedes ir de la mano de expertos que te ayuden. Bueno, cuéntanos ahora, porque habéis recibido el premio a la mejor empresa de planificación financiera de 2021-2022. Sí, estuvimos en Londres en agosto para recogerlo. ¿Y qué tal? ¿Qué ha significado para ti? Pues, a ver, básicamente el año pasado fue un poco más sorpresa, porque el año pasado sí que no nos lo esperábamos. No hay que perder de vista que, como he dicho antes, tanto yo como parte de mi equipo llevamos en el sector desde 2013. Pero Finanfox como marca lleva desde 2020. Entonces, que te reconozcan el trabajo de 2020 y 2021 en 2021 con tan poco tiempo de vida como marca... A nosotros la verdad que nos cogió totalmente desprevenidos porque no nos lo esperábamos. Pero al final es un reconocimiento de que estás haciendo las cosas por donde tienes que ir. O sea, estás haciendo las cosas bien, estás dando en la tecla y estás ayudando a personas que además lo reflejan en las reseñas, en lo que dicen de nosotros. Y una cosa importante también es que tenemos una comunidad que es muy fiel. A pesar de que no les cobramos, ¿por qué? Porque precisamente les damos mucho valor añadido, que ahí estamos dando mucha guerra para que al final el cliente entienda que nosotros somos un actor importante dentro de su planificación. Entonces, esos premios han venido a refrendar eso.
a decir, oye, que vosotros estáis haciendo muy bien ese trabajo y además encima de lo que hemos visto, porque es una publicación británica a nivel empresarial, pero que tiene, digamos, sedes en muchos países, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Oye, hemos visto otras empresas y la que hemos visto que mejor hace este trabajo, bueno, tuvimos que mandar información, informes, etcétera, sois vosotros. Entonces, claro, eso también a los clientes también les gusta saber que están en buenas manos. Una cosa es que lo vean y otra cosa es que digan, ah, vale, pero es que le han dado un premio también. Entonces, ahí la verdad que fue algo bonito, fue algo, bueno, emotivo y que nos gustó mucho compartirlo y estamos muy orgullosos. Sí, que luego también en eso que has dicho es curioso, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no ve ese trabajo de 2013, 2020, ¿no? Se crea la marca, no viene un año y seguramente en esos 7 años han pasado cosas, ¿no? Claro, muchas veces eso siempre pasa, ¿no? La gente cuando ve a alguien que tiene éxito, quiere tener el éxito que tiene esa persona sin haber pasado por todo el proceso. Entonces, claro, ahí el problema está en que tú tienes... Ese proceso es importantísimo y sin ese proceso no habrías llegado donde has llegado. Nadie hace así de un día para otro y dice, hoy soy el mejor. No, yo no me levanto un día y digo soy el mejor y lo proclamo a los 4 vientos y tal, sino que son experiencias, son mucho bagaje, es mucho bagaje. Sí. Ok. Oye, ¿y en el equipo está tu mujer también? Sí. Ok. ¿Y cómo es eso por curiosidad? Porque también hay mucho emprendedor, emprendedora que muchas veces, o sea, también está todo este tema de buscar pareja, ¿no? Y eso es como el emprendedor, muchas veces parece que estás en otro mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo está siendo eso? ¿Desde cuándo lleváis trabajando juntos y cómo es eso trabajar en pareja? Pues yo tengo un truco y es que nos conocemos desde el cole. ¿En serio? Claro. Entonces, al final ten en cuenta que yo la conozco desde, 5 o 6 años. Pero estamos como pareja desde 2005. 2005, yo empecé a emprender en 2010. Ella me ha conocido emprendiendo. Y antes de emprender. Y... Todo, desde claro, que entonces, naciste, sí. A ver, considero que lo mío no vale como ejemplo. Porque al fin y al cabo, nosotros nos compenetramos muy bien y sabemos, o sea, somos complementarios uno del otro. Sí. Y ella, aunque en otros momentos de mi vida emprendedora no ha estado oficialmente en los proyectos, siempre era la persona que me apoyaba, la persona que, que hemos estado en una pizarra blanca a las 11 de la noche dándole vueltas al coco a ver cómo hacíamos tal, cómo hacíamos cual, y al final varias de las decisiones importantes de mi vida ha tenido ella mucha culpa, mucha fuerza para hacerlo, porque al fin y al cabo, el que sale aquí soy yo, el que habla tal, pero ella está detrás y es un soporte importantísimo. Le damos un saludo. ¿Cómo se llama? Cristina. Pero sí es verdad que al final que alguien esté apoyándote en tu casa, sabiendo lo que haces y que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio y además esté empujando contigo, eso no tiene precio. Ya, totalmente. Y bueno, ya para ir acabando, cuéntanos un poco qué visión tienes como de cara al futuro dentro de 2, 5 años con FinanFox, ¿dónde ves que van las cosas? Pues mira, precisamente en julio de este año hemos levantado nuestra primera ronda de inversión. Ok. Pero ha sido una ronda de inversión... sí, que lo habías dicho, 230.000, ¿no? Eso es. Pero esa ronda de inversión es especial, porque como te he dicho antes, para nosotros es muy importante nuestra comunidad. Y esa ronda la hemos levantado solo con nuestros clientes. ¿En serio? El 9% de nuestros clientes han decidido que éramos merecedores de no solo tenerlos como clientes, sino también como socios. Entonces, en julio cerramos la ronda, de hecho la tuvimos abierta una semana, en una semana se cerró y han aportado esos 230.000 que ahora estamos poniendo en marcha la siguiente fase de FinanFox. Ahora mismo nosotros, hasta ahora habíamos empezado con un algoritmo inicial para poder ofrecerle valor añadido a los clientes que llegaban nuevos con nuestra plataforma, pero eso ahora va a evolucionar. Vamos a hacer una plataforma mucho más automatizada para que al final el usuario
tenga esa posibilidad de autoplanificarse o por lo menos tener algo de por dónde van los tiros que puede conseguir, meter sus objetivos y saber más o menos por dónde va el tema. Pero luego siempre tendremos el asesor, que al final no hay que perder de vista como pasa en este sector, que este sector se basa en la confianza. Es decir, tú al final muchas veces no compras el producto, compras a la persona que te explica el producto. Y eso es fundamental. Entonces, ¿la plataforma nos ayuda a escalar? Por supuesto. Pero el asesor te da ese toque, esa forma de trabajar con el cliente para que al final esa comunidad que es tan fuerte que nos ha permitido dar ese paso siga creciendo, pero igual de sana, igual de fuerte. Y a partir de ahí, pues el año que viene queremos seguir creciendo. Queremos seguir expandiendo FinanFox y tenemos ya en marcha, lo que pasa que todavía no quiero decir muchas cositas porque ya iremos hablando y sacando cositas para adelante, pero... Este canal es chiquitito, lo puedes decir, aunque luego lo pongamos a todos lados. Pero estamos ya teniendo contactos con distintos actores importantes en el sector financiero para empezar a montar cosas que pueden ser interesantes para nuestros clientes. Al final, todo se basa en lo mismo, darle valor añadido al cliente. Si el cliente entiende que tú eres, o sea, 1 más 1 son 3 contigo en vez de 2, no buscará fuera el producto solo, sino que se quedará contigo con todo lo que le aportas, aparte del producto. Porque, como hemos dicho, es una herramienta. ¿Quién te dice a ti que dentro de 2 meses o 2 años no sale otra herramienta mejor? Si tú te has ido con esa entidad solamente, esa entidad te va a seguir diciendo que su producto es el mejor. Sin embargo, nosotros al final a la comunidad le vamos proveyendo de información. Las rentabilidades del mercado, noticias relevantes, artículos o vídeos que vamos haciendo nosotros, y tienen la comunidad para preguntar. Está abierta. Pueden consultar, entre ellos mismos se contestan también. Muchas veces no nos da tiempo a contestar cuando ya hay alguien de la comunidad que le ha contestado. Entonces, eso seguimos queriendo potenciarlo y sobre todo que sea una pieza fundamental y algo que nos destaque sobre el resto. Muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, pues vamos a la última pregunta. Esta es la única que no te esperas, porque es un ritual en Emprende con Éxito. Ajá. Es tu mensaje de 10.000, ¿vale? Entonces tú imagínate, Alex, que estás delante de 10.000 personas, puedes estar delante de un escenario, teatro, anfiteatro, estadio, donde tú quieras, y quieres dejar un mensaje inspirador o motivador, bien para despertar a la gente de la matriz en la que viven, bien porque tienes un mensaje ahí, un deseo ardiente que quieres compartir con la gente. Vale. ¿Cuál sería ese mensaje y por qué? Pues yo creo que el mensaje iría... de hecho, hay una fórmula, o hay una frase que no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como, oye, párate en un momento y evalúa qué estás haciendo y sobre todo, qué quieres conseguir, porque muchas veces el día a día nos arrastra y no estamos preparados para tomar muchas decisiones porque entendemos que como hay alguien que ha hecho algo parecido a lo que yo quiero, va a ser igual en mi caso. Entonces, realmente la frase sería, oye, tú tienes muchos objetivos en tu vida, tú tienes muchos sueños, muchas ganas de hacer cosas, pero como no te organices y como no te pares un momento, como digamos una sesión de introspección de 1 hora, a poner en una libreta los objetivos, cuándo, cómo, no vas a conseguirlos. Y no te hablo de finanzas, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos con una materia prima que utilizamos todos, que es el dinero, pero el dinero te puede arruinar la vida si no tienes claro qué quieres hacer. Entonces, al final, tú tienes que saber qué objetivos tienes y a partir de ahí ponerte a trabajar para ellos. Si sigues andando, nunca sabes si estás lejos o cerca si no tienes un mapa para saber dónde quieres llegar. A partir de ahí, con la información, puedes hacer lo que quieras. Muy bueno. Pues nada, yo creo que hemos cumplido nuestros objetivos en esta entrevista, así que te lo agradezco, Alex. Muchísimas gracias, la verdad que me he sentido muy, muy cómodo y bueno, al fin y al cabo, hablando con alguien que también le gusta y que también se siente atraído por temas interesantes, pasa el tiempo volando. Sí, sí, sí.
Pues nada, ojalá te volvamos a tener pronto en Emprenda con Éxito, cuando esa visión y ya vengan esos actores o toda esa gente, ¿vale? Y para los que estáis en YouTube, perdón, vamos a dejar los datos de contacto de Alex y FinanFox ahí abajo, que por cierto están en todos los vídeos, ¿vale? Pero pondremos ahí abajo específicamente pues para su página web, para su Instagram, etcétera, etcétera, para que le podáis conocer, para que podáis contactar. Y nada, Alex, gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti. Nos despedimos de todos vosotros ahí en YouTube. Chao, chao. Hasta luego. Emprender con éxito. Chao, chao. Este programa ha sido patrocinado por Mirmions Capital, asesores en activos patrimoniales, y FinanFox, expertos en planificación financiera.